momentáneamente de la pantalla en unos minutos para que no se corte la internet. Ok. Y como les decía, hasta este momento hemos estado trabajando con un poco el análisis descriptivo de los datos, fundamentalmente. Es decir, es como hacer gráficos, obtener algún tipo de visualización en 2D usando análisis de componentes principales o en 3D, más o menos esto, y hacer gráficas de distintos tipos, un box plot o un diagrama de dispersión o diagrama de violín, etcétera, que son básicamente algunos de los recursos que utilizamos para hacer un análisis exploratorio de los datos. Es decir, ahora vamos a entrar en un tema nuevo dentro del análisis de datos que tiene que ver con el modelamiento de los datos. Y el modelo por excelencia, aunque ustedes probablemente tengan ya conocimiento, por lo que uno parte, básicamente es un modelo de regresión. No significa que sea el más simple, y yo creo que es uno de los más complejos en el sentido de que hay mucha teoría detrás del los modelos de regresión, fundamentalmente los modelos de regresión multilineal, y hay muchísimos conceptos relacionados con casi todo el análisis de datos que proviene justamente del análisis de regresión. Solo una consulta para saber más o menos colocarnos en una base de algo que ustedes ya pasaron. No sé si, me imagino que ya deben haber pasado regresión, no sé si regresión multilineal. Me gustaría que alguien me comentara brevemente si hicieron o no regresión lineal y si hicieron regresión multilineal o multivariada, básicamente. ¿Sí o no? Me pregunta. Regresión lineal, sí. La multivariada no me acuerdo bien, Ok. En general, porque justo estaba acabando el semestre, entonces no me acuerdo. ok, ok. Sí. Pero algo de regresión deben haber visto. Yo voy a hacer una pequeña introducción nuevamente para que todos tuviésemos al mismo, o por último para recordar de qué se trata. Y después entramos ya básicamente en la regresión, pero un poquito más con la idea del análisis de los datos, fundamentalmente. Ok, partamos entonces, voy a partir con una pizarra y hoy voy a tratar de ir un poquito más apurado que de costumbre. Yo sé que es mucho tema, pero básicamente porque parece ser que tenemos una interrupción de la semana. No estoy muy seguro, creo que por lo menos me enviaron, no sé si es el jueves. ¿Es el jueves donde tenemos la semana ahí o no? ¿Este jueves? ¿Saben Es algo? miércoles, jueves y viernes, profe. Ya, ok. Entonces me mandaron un mensaje de la facultad diciendo que se suspende la clase que tenemos. Por lo tanto, voy a tratar de colocar la mayor cantidad de conceptos de manera entendible, evidentemente, en la clase de hoy, y ustedes necesariamente tienen que ir al sitio y ya hay bastante material dentro del sitio. Voy a partir con una introducción y después seguimos con un R para poder resolver y cómo vamos a trabajar con la regresión. ¿Ok? Bien, entonces voy a poner una pizarra. Ok, deben estar viendo una pizarra ahora como en negro, digamos, algo así. Eso es. Y yo desaparezco momentáneamente de la cámara. Un segundo, para que quede mejor. Bien, chicos, partamos entonces con la regresión. A ver si escribe esto bien. Ok, bien. Partir. Ok, recuerden que nosotros partimos siempre teniendo una tabla de valores, es decir, tenemos una variable x1, una variable x2, siempre parto así para un tema nuevo porque este es todo lo que sabemos, ¿no? Aquí tenemos la observación número 1 de la variable 1, observación número 2 de la variable 1 y así la enésima observación de la variable 1 y lo mismo acá, no voy a repetirlo para todas ellas, en principio. Esta es nuestra tabla de observaciones. En principio, esos son los que tenemos. No sé si están, bueno, vamos a terminarla acá. Esa es la primera observación de la variable p, la segunda observación de la variable p, hasta la enésima observación de la variable p. Acá tenemos entonces, si al lado ya tenemos p variables, ¿ok? P variables, y hacia abajo tenemos n observación, ¿ok? N observación. Eso es lo que tenemos. Ahora, estas variables, en principio, ahora vamos a agregarle ahora una última, no sé, columna, digamos, que es, la idea es usar todas estas variables para predecir algo. Yo quiero predecir, en principio, una variable que le voy a denominar variable dependiente o variable target, también se le llama en la jerga del análisis de los datos. Esto es lo que es una variable target, llamémosle target. Y nuestra idea es tratar de predecir la variable i
en función de estas variables que están acá, que son las variables independientes en principio. También tenemos observaciones para esta variable. Aquí sería I1, I2, etcétera, hasta IN. Tenemos N observaciones para la variable I. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto, que en principio, ¿no? Pero acá, por ejemplo, que uno de los ejemplos que vamos a tratar es, supongamos que yo conozco todas las características de una casa, el número de piezas, básicamente tengo el lugar donde está ubicada, el año de construcción, etcétera. Esas son todas mis variables X en principio. Yo quisiera predecir, por ejemplo, el precio de una casa, basado justamente en los lugares, básicamente los lugares donde está. Otro problema podría ser, por ejemplo, no sé, yo quiero predecir básicamente el número, no sé, de crímenes que ocurren en cierta zona, y estas zonas de acá tienen que ver básicamente la ubicación, la latitud, la longitud, tiene que ver también con la hora en que se comete, etcétera, etcétera. Yo quiero predecir el número de crímenes en una zona determinada. Eso puede ser. Okay. Cuando yo uso una regresión, muy importante, cuando uso la regresión, cuando yo quiero predecir que la variable dependiente es una variable de tipo continuo, no es una variable de tipo categórica, sino es una variable continua. Yo quiero predecir un número. Eso en principio. Otro de los ejemplos que vamos a ver es que yo quiero, por ejemplo, predecir el tiempo de delivery de la pizza. Vamos a usar la data de despacho de pizza que teníamos como acumulada ahí, como guardada, para poderlo nuevamente hacer. Ok, en principio nosotros teníamos que estimar el valor este es el valor de la observación de la variable target, y vamos a construir un modelo a partir de este. El modelo es un modelo que se llama modelo lineal, y básicamente es un modelo que hace esto, xy, x1, por ejemplo, y, más beta 2, x2, y, más, etcétera, etcétera, beta p, x, p, y, más un cierto error. Esto es lo que se llama modelo de regresión multilineal. Esto es lo que se llama regresión multilineal. Profe, Sí, te escucho. ¿en qué se diferencia con el ANOVA, el que vimos como hace un par de clases? Sí, tiene mucho parecido, y voy a tratar ese tema ahora, pero básicamente la diferencia consiste en que la ANOVA es para variables categóricas. Aquí yo no estoy definiendo una variable categórica en particular, sino cualquier tipo de variable. Entonces, es decir, la ANOVA se utiliza cuando las variables independientes son categóricas. Es decir, por ejemplo, tenga valores de tipo, no sé, color, algo que sea de tipo factor, que se le llama, que tenga un conjunto finito de valores. Eso es lo que vamos a hacer. De hecho, voy a dar un ejemplo ahora, voy a tratar y mezclar las dos cosas, la regresión y la ANOVA, las dos cosas. Entonces, básicamente, repito, la respuesta es que la ANOVA se utiliza cuando mis variables de tipo, las independientes son de tipos categóricas. Ahí hay una relación que se parece mucho, la regresión casi coincide bastante bien con el ANOVA en el caso de que nuestras variables son categóricas, pero el ANOVA no funciona cuando nuestras variables son de tipo, digamos, continua, son números. Ahí se utiliza la regresión, un poquito más general la regresión que el análisis ANOVA. ¿Okay? Está muy relacionado. Eso, y de hecho lo voy a tratar de ilustrar ahora en el primer ejemplo que vamos a poner con R, vamos a mezclar las cosas, o en el segundo ejemplo, yo creo, más que nada. Bien, esto es lo que se llama una regresión multilineal. La idea es que todo esto de acá es un estimado. Ese es un estimado, perdón, acá es un estimado de este valor. Yo estimo mi valor observado a partir de un conjunto de variables, formando una especie de combinación lineal, un modelo lineal. Pero evidentemente estas variables que están acá probablemente no expliquen todo el detalle de mis observaciones. Puede haber, por el camino puede haber algún tipo de aleatoriedad, es decir, algo que no esté contenido en mi modelo. Eso que no está contenido en mi modelo lo conecto acá, en esta variable que se le llama el error de mi modelo. El error es todo aquello que no está justamente en mi modelo. Es decir, yo quiero que esto evidentemente va a modelar, pero hay cosas que se me pueden escapar, que pueden ser errores de medición o errores que no considere alguna variable que está fuera de mi conjunto, o algún tipo de influencia que yo no logro contener dentro de mi modelo, pero que es aleatoria en el sentido de que
no guarda ningún patrón en particular, sino que es completamente aleatorio. Por eso decimos que esta EI en realidad es una, se rige por una especie de normal con media cero y una sigma determinada, esto es una matriz de identidad, y una sigma determinada. Es decir, este es con un error determinado. Entonces eso es lo que voy a exigirle, que el error sea completamente aleatorio. Aleatorio. ¿Okay? Hay varias exigencias que tengo que hacer y ahora voy a explicarla con más detalle. Voy a ir profundizando de a poquito en el modelo, de forma tal que se entienda correctamente. El modelo realmente tiene muchas aristas, hay mucho estudio realizado sobre las regresiones y son muy útiles para resolver problemas. Por supuesto no lo puedo resolver todo y ese es el objetivo de este curso, que vamos a después a perfeccionar o digamos adaptar nuevos modelos. El primer modelo entonces sería modelo de regresión entonces, modelo de regresión lineal. Y ese es lo que le llamamos en particular modelo de regresión multilineal. Lo que ustedes deben haber visto es un modelo usando esto, digamos, y es igual a, digamos, beta 0 más beta 1 con una única variable x1 más un error. Eso es lo que deben haber visto, esto es lo que básicamente lo que se llama la regresión lineal, no la regresión multilineal. La diferencia entre este y este es que acá solo consideramos una variable. Partamos con este ejemplo para recordar y después lo generalizamos a esta que tiene el caso multilineal. Es decir, partamos con que tengo una única variable x1, o llamémosle, puedo llamarle simplemente x. Vamos a borrarle aquí el 1 porque tengo una sola variable, entonces no necesito llamarle x1. Tengo una variable independiente y tengo una variable acá. Entonces aquí tendría la primera observación, la segunda observación, etcétera, a la enésima observación, y acá tendría la variable que yo quiero predecir usando esta variable. Bien, entonces, como ven, este es un modelo de tipo, es un modelo caso, esto es un caso particular del caso de arriba que es multilineal. Entonces, partimos con esto, en principio. Entonces, todo nuestro objetivo, básicamente, es tratar de encontrar los coeficientes beta 0, beta 1 del modelo. Si yo lo logro encontrar, este coeficiente se le llama el intersecto, y este coeficiente tiene que ver con la pendiente de la recta, ¿no? Pendiente, y este, evidentemente, con el error de la recta. ¿Okay? Eso es lo que básicamente lo que deben haber visto ustedes en particular dentro del modelo, y la idea es encontrar una fórmula para resolver el problema, para resolver esto. Una de las formas de hacerlo, y la forma mejor que se ha encontrado, es estimar estos coeficientes usando un método que se llama mínimos cuadrados, o también en inglés se lo voy a llamar OLS, digamos, Ordinary Least Square. Básicamente lo que significa esto que es mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Lo escribo en inglés porque básicamente casi todos los buenos libros están en inglés. Desafortunadamente en español hay pocos sobre el tema de datos. Mínimos cuadrados. Entonces esto se llama Ordinary Least Square. ¿Qué significa eso en particular? Significa, por ejemplo, que yo quiero minimizar este error. Pero no los errores. Los errores son básicamente pueden ser negativos o positivos. Por lo tanto, lo que yo quisiera minimizar es el error al cuadrado. Por eso se llama mínimos cuadrados. Entonces lo que quiero hacer es buscar el mínimo de la sumatoria. Recuerden que estos son, depende de, hay i observaciones, hay n observaciones, y, perdón, que para poder escribir mejor, lo que quiero hacer es lo siguiente, buscar el mínimo, y necesito buscar el mínimo a partir de los coeficientes beta 0 y beta 1 de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de las n observaciones que tengo, de todos los errores. Es decir, en cada observación, recuerden que para mí una observación es una línea horizontal. Esta es la observación 1, la observación 2, la observación 3, etcétera, hasta la enésima observación. Y en cada observación yo tengo que estimar el valor de i. Yo quiero que la diferencia entre el valor estimado, todo esto a partir de ahora lo voy a denominar así, i, pero con un gorrito arriba. Esto es lo que se llama el estimado, el valor estimado. ¿Sí? Valor estimado de i. ¿Okay? Eso es lo que quiero hacer. La diferencia que hay entre esta i y esta i es justamente el error. Y eso es lo que yo quiero minimizar. O sea, lo que yo quisiera minimizar es la diferencia que hay entre el valor observado y el valor estimado, en particular al cuadrado. ¿Por qué lo leo al cuadrado? Para que sean todos números positivos. Si no, la sumatoria de estos valores me daría, si yo sumo los errores únicamente, me va a dar simplemente 0, si los errores son aleatorios, porque si son aleatorios puede ir ser positivos o negativos
con igual probabilidad, por lo tanto la suma de esos valores me tendría que dar 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar los cuadrados para que sumar números positivos. Y eso es lo que yo en principio quiero hacer, quiero hallar el mínimo de esto. Entonces, esto que está acá es el estimado, es decir, esto se puede escribir también en la forma desde i igual a 1 hasta n, de ii, menos beta 0, menos beta 1, x, y todo eso al cuadrado. Porque eso es lo que significa el estimado. Como ustedes ven acá, esto realmente es una función de dos valores, de beta 0 y de beta 1. Esas son las dos cosas que desconozco. ¿Por qué son las únicas cosas que desconozco? Porque yo conozco quién es, esta la conozco, esta es mi tabla. Yo tengo en la tabla, tengo mis observaciones, y también tengo los valores de XY. Eso es todo lo que tengo, esos son mis datos en particular. ¿Qué es lo único que no tengo? Bueno, beta 0 y beta 1. Y por lo tanto, todo esto en general es una función de beta 0 y de beta 1. ¿Cómo se encuentra entonces el valor mínimo de una función que depende de dos variables? ¿Se acuerdan cómo se encuentran los valores? ¿Qué tengo que hacer para encontrar los valores mínimos de una función? ¿Qué es lo que debería hacer? Si yo quisiera minimizar esta función, en particular, o sea, mi función, ¿quién es? Mi función beta 0, beta 1, en realidad es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ii menos beta 0 menos beta 1 multiplicado por xi y todo esto al cuadrado. Esa es mi función que va a depender de esto. Si yo quiero encontrar el mínimo de esa función, ¿cómo lo tendría que hacer? Derivar. Derivar, exactamente. Poner a cero. Eso es. Entonces eso es lo que vamos a hacer rapidito para encontrar unas fórmulas para poderlo hacer. Seguramente esto deben haberse lo deducido ya. Estoy tratando de simplemente fijar las ideas para poder ir un poquito más allá, y esto nos ayuda un poquito a entender de dónde viene todo el formulario que vamos a ocupar ahora en R, digamos. Y nos ayuda a entender porque básicamente no tenemos que hacer esto en mano, sino que lo vamos a hacer con R. Efectivamente, entonces lo que hay que hacer es derivar. Vamos a tomar la primera derivada respecto a beta 0 de esta expresión que está acá. Bien, esto es una sumatoria, por lo tanto, lo que voy a derivar es lo que está dentro de la sumatoria. Si se fijan, este 2 pasa adelante. ¿Ok? Pasa adelante 1n. Lo saco fuera de la sumatoria. De i menos beta 0 menos beta 1 multiplicado por xy por la derivada de lo que está dentro respecto a beta 0, que sería la derivada de esto, que da menos 1. Por lo tanto, menos 1 lo saco fuera también. Y todo esto lo igualo a 0. Eso es lo que tendría que ser en principio. ¿Ok? Entonces, arreglemos un poquito estas formulitas acá. Primero, este menos 2 lo puedo pasar dividiendo y se cancela sin ningún tipo el menos 2 no me importa. Y tendría aquí una siguiente fórmula, ¿no? Aquí tendría desde i igual a 1 hasta n, de ii, menos beta 0 lo puedo sacar fuera de la sumatoria, pero como estoy sumando beta 0 n veces, tendría que multiplicarlo por n, ¿no? Porque para sacarlo de la sumatoria. ¿Se entiende, no? Si no se entiende, me preguntan, chicos, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí tengo un beta 0, es un número. La sumatoria desde i igual a 1 de beta 0 es como repetir beta 0 n veces. El beta 1 lo puedo sacar afuera, multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de las xy, y todo eso es 0. Ese es el valor que puedo hacer. ¿Okay? Entonces, yo puedo a partir de acá deducir cuánto vale, despejar beta 0. Lo primero que voy a hacer es dividir todo por n, para eliminar esa n que está acá y despejar el beta 0. Este beta 0 lo puedo pasar del lado de allá y dividir todo por n. Pero antes de pasarlo, me doy cuenta de que si yo divido por n, acá nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar, al dividir todo por n, nos va a quedar 1 partido por n. Y observen que esto es como la suma de todos los valores de i dividido por n, por lo tanto eso sería el valor medio de la i, ¿no? ¿Sí? Si yo divido esto por n, me va a quedar simplemente beta 0. Si yo divido esto por n, me va a quedar 1 partido por n, de todo lo que está acá, que sería el valor medio de la x, por lo tanto sería menos beta 1, multiplicado por el valor medio de la x, todo eso es 0. Deduciendo cuánto vale beta 0, puedo decir que beta 0 es igual a i promedio menos beta 1 x promedio. Entonces tengo mi primera fórmula para hallar beta 0, pero por supuesto esta fórmula no me sirve porque no sé quién es beta 1 todavía, digamos. Tendría que calcularlo para poder utilizar esta fórmula. Esta sería mi primera fórmula para los coeficientes que voy a ocupar ahora. Por supuesto que tengo otra ecuación más. Puedo ahora derivar f con respecto a beta 1 y
vuelvo a derivar la expresión que está arriba respecto a beta 1. El 2 pasa nuevamente delante, acá sería 2, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de todo lo que está dentro, que sería i menos beta 0 menos beta 1 multiplicado por xi, por la derivada de lo que está dentro, pero ahora respecto a beta 1. Y lo que acompaña a beta 1 es justamente xi, ¿no? Eso es lo que tendría. Por lo tanto, la derivada tendría que ser multiplicarla por xi, pero con signo menos que voy a sacar afuera. ¿Por qué menos? Por el menos que está aquí delante. Y todo eso es 0. Eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, tratemos de despejar de acá. Voy a separar todo en principio. Todo está multiplicado por xi y nos va a quedar, y el 2 en menos 2 se lo puedo pasar de acá y se elimina con este 0. Por lo tanto, me va a quedar la sumatoria de xi y i desde i igual a 1 hasta n. Es decir, este lo multipliqué por este, menos beta 0, sumatoria de las xi, o sea, básicamente este es beta 0. Este xi lo multiplico por beta 0, desde i igual a 1 hasta n, menos beta 1 por la sumatoria de xi al cuadrado desde i igual a 1 hasta n. Si algo no se entiende, me dicen. Estoy tratando de decir las fórmulas que me van a quedar al final, van a quedar compactas y fáciles de trabajar, ¿no? Ahora, observen acá que yo puedo dividir todo esto por n nuevamente. Voy a dividir todo por n. Y si yo divido por n, aquí nos va a quedar, al dividir todo por n, nos va a quedar 1 partido por n de esta expresión que está acá. Y esta expresión lo puedo escribir como x, el promedio del producto de x por y. Esto es lo que significa eso que está ahí. Si yo divido esto por n, me va a quedar esto dividido por n. Lo dividí por n. Me va a quedar menos beta 0. Y aquí me queda el promedio, me queda x promedio, porque estoy dividiendo por n. Y si yo divido esto por n nuevamente, estoy dividiendo todo por n, me va a quedar menos beta 1 multiplicado por el promedio de x al cuadrado. Y todo eso es 0. ¿Ok? Eso es lo que tengo en la ecuación número 2. Ahora, este beta 0 que está acá, lo voy a reemplazar aquí para dejar una fórmula que dependa únicamente de beta 1 y poder encontrar el valor para beta 1. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces me quedaría x por y promedio menos beta 0, disculpen, beta 0 lo voy a eliminar ahora porque lo voy a reemplazar. En lugar de beta 0 voy a escribir y menos beta 1, y promedio, menos beta 1 por x promedio, todo eso multiplicado por x promedio, menos beta 1 multiplicado por x2 promedio, todo eso es 0. Y aquí tengo que despejar beta 1. ¿Okay? Entonces, arreglemos esto para despejar beta 1, juntemos todos los términos que tengan beta 1. Entonces me va a quedar x y promedio menos x promedio por y promedio, porque este menos afecta a eso que está acá, más, aquí sería menos por menos, diría más, beta 1, x promedio, pero ahora el promedio está al cuadrado, porque multipliqué este por este, ¿no? Menos beta 1 por x cuadrados al promedio igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos tendríamos hasta ahora. De aquí despejemos beta 1, ¿no? Despejemos beta 1. Bien. Básicamente nos va a quedar esta expresión que no depende de beta 1, que sería x por y menos x promedio por y promedio, dividido todo por lo que acompaña a la x, pero al revés. Fíjense que sería al revés, ¿por qué? Porque lo pasé del lado ya con signo negativo, que sería algo así como x al cuadrado promedio menos x promedio al cuadrado. Eso es lo que tendría. Ahora, ¿qué es lo que está acá escrito? ¿Qué es exactamente lo que está arriba? Si ustedes se fijan, esto es el promedio del producto menos el producto de los promedios. Y eso básicamente se define como la covarianza que hay entre la x y la y. ¿Bien? Y lo de abajo es el promedio del cuadrado menos el cuadrado del promedio. Eso es simplemente la varianza de la x. Varianza de la x. O escrito de otra manera, también se puede escribir así, digamos, habitualmente se escribe con una s para expresar que esto es la covarianza. S de xy dividido por la varianza que es sx en particular, o sxx. Entonces ya tenemos una fórmula para poder hallar beta 1 de manera fácil, digamos, ¿no?
Básicamente calculamos la covarianza que hay entre la variable independiente y la variable dependiente y la dividimos por la varianza de x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente, mis fórmulas son las siguientes. Beta 1 se calcula tomando SXY dividido por SX. Esa sería la fórmula. Y el beta 0 se calcula usando, ya sabemos cómo se calcula beta 1, por lo tanto recorremos la que tenemos arriba, que es la 1. Me queda I promedio, que también lo puedo calcular a partir de mis datos, menos beta 1, que ya lo puedo calcular ahora usando también mis datos, beta 1 multiplicado por X promedio. Y esta sería mi segunda fórmula, o mis dos fórmulas para hallar los coeficientes beta 1 y beta 0. Entonces esos son beta 0 y beta 1 hallados por mínimos cuadrados. Son estimados, mínimos cuadrados. Entonces mi modelo es un modelo lineal, así escrito, como lo habíamos escrito al principio, ¿dónde está? Perdón, ahí, este es mi modelo lineal, cuya solución, o encontramos una solución, no significa que es la única solución, simplemente estos valores son valores estimados, por eso habitualmente escribimos así, le ponemos un gorrito arriba, no son exactamente los valores de mi modelo, son los modelos, son los coeficientes o los parámetros que estimamos a partir de un método que significa mínimos cuadrados, que tiene una serie de ventajas entretenidas que vamos a ver en un ratito más, digamos, pero en principio ya tengo fórmulas para estimar, usando mínimos cuadrados los coeficientes. ¿Alguna duda hasta ahí de cómo hacerlo, cómo encontrar esto y cómo encontrar esto? No les voy a pedir que hagan la deducción, pero sí que entiendan las fórmulas porque ahora las voy a ocupar directamente en R, digamos. Es decir, yo tengo ahora una fórmula que puedo calcular. Si ustedes se acuerdan, en R yo puedo calcular la covarianza fácilmente usando el comando cov, básicamente, entre una variable y la otra. Y también puedo calcular la varianza usando el comando var, de x, digamos. Y es decir, escribiendo acá y acá, a partir de los datos, automáticamente encuentro mi modelo sin ningún problema. Entonces vamos ahora a hacer esto un poquito más sofisticado, por supuesto, usando R, y voy a tratar de después ir encontrando algunas fórmulas más útiles también para poder estimar que lo que hicimos esté bien o no dentro del modelo. Vamos a empezar entonces, lo primero que hacer, si no tienen ninguna duda, algo que quieran preguntarme de acá. Esto creo que alguna vez deben haberlo visto. Una cosa importante que quiero llamar la atención, evidentemente el coeficiente va a depender de la correlación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente, la variable target. Si no hay correlación entre estas variables, el coeficiente es nulo. Y si este tiene que ver básicamente con la pendiente de una recta, porque esta es la ecuación de una recta, recuerden que el modelo es I es igual a la ecuación de una recta, que sería beta 0 más beta 1 multiplicado por xy, eso sí, por xy, donde y va a tomar valores de 1 hasta n, son todas nuestras observaciones, más un cierto error. Esta es la ecuación básicamente de una recta. Es decir, este tiene que ver con la pendiente. Si la correlación o la covarianza es nula, entonces este coeficiente es 0, y lo que vamos a tener es la ecuación de una recta horizontal. Es decir, mientras la recta sea más horizontal, menos modelo lineal tenemos, menos información sobre el modelo tenemos, en particular. Ok, vamos a ver esto en la práctica para que se entienda un poquito mejor, en vez de escribirlo con las fórmulas, vamos a hacerlo directamente con R. Para esto, chicos, les pido que vayan al sitio, a Canvas, y tomen el primer ejemplo, que dice regresión lineal los preliminares. Para poder trabajar con esto tienen que descargar la data que se llama así, pullover dat.zip. Está zipeado no porque pesa mucho, porque en realidad no pesa nada. Está zipeado porque la extensión dat no la quería, Canva no quería entenderla, y tuve que zipearlo para poder subir el documento. Es pesa la nada misma, digamos, muy poco. Son 10 o 15 observaciones nada más. El único objeto que tiene es simplemente ilustrar, más que nada, el modelo. Entonces, por favor, entrar acá, copiar todo lo que está ahí, que es el ejemplo 1, copien del ejemplo 1 todo lo que está ahí para pegarlo en RStudio. Y ahí me dicen, ya yo lo pegué, ustedes me dicen cuando lo tienen listo para poder trabajar. Yo voy a entrar a R ahora. Bien. Aquí ya está pegado el ejemplo número 1. Yo puse también mi set working directo que faltaba. Ustedes tienen que colocarlo también, y en ese set working directo coloquen
también el conjunto de datos pullover.dat. Mientras van haciendo eso, yo explico de qué se trata el tema. Voy a simplemente cargar Set Working Director y voy a cargar mis datos. En todo caso hay una explicación de lo que son los datos acá. Y es esto. Le voy a colocar las variables X para que se entienda mejor. Y esos son los datos. Ok, estos son datos que corresponden a ventas de poleras vendidas, digamos, ¿no? X1 es el número de poleras vendidas. ¿Ok? Mi primera observación tiene 230 poleras básicamente vendidas. X2 corresponde al precio en euros. Básicamente, X3 es la publicidad en diarios, es decir, el costo en euros de cuánto se gastó en publicidad para vender esta polera. Y X4 es la presencia de promotores de ventas medidas por horas por periodo. Eso es lo que tenemos. Acá está un poco extraño en la forma en que se escribe la tabla, pero deben de pensar que nuestra variable dependiente, la variable que queremos predecir, es justamente el número de poleras vendidas, que es X1. Este hace el rol de la Y en particular. Este es mi Y en mi fórmula. En la fórmula que hemos estado escribiendo, este es mi Y, y quiero predecirlo en función del precio, usando solamente el precio como variable. Vamos a usar entonces estas dos variables, X1 y X2, donde X1 es la variable target y X2 es mi variable independiente. Mi pregunta es, si yo conozco el precio, ¿yo puedo predecir cuántas poleras voy a vender? Esa es como la idea del modelo. Ahí me dicen cuando esté listo. ¿Ya están listos para empezar a correr las fórmulas? Ahí me dicen. ¿Sí o no? Ok. Pienso que sí, entonces. A ver, un segundo. Ok. Por el chat alguien me dice que sí. Estupendo, agradecido para saber. Espero que funcione. Bien, sigamos adelante. Repito, nuevamente, nuestro objeto es predecir, es decir, saber o estimar cuántas poleras voy a vender si yo conozco el precio. Otra forma de preguntar es lo siguiente: si yo conozco el precio de la polera, ¿yo tengo alguna información adicional con respecto a cuántas poleras puedo vender? Esa es otra forma de preguntarse. Es decir, si yo puedo predecir, básicamente. Supongamos que yo no tengo, digamos, no tengo el precio, solamente sé cuántas poleras vendo en cada una de las tiendas en particular. ¿Qué información yo puedo sacar sin tener nada? Básicamente sin tener X1. ¿Qué es lo que hago estadística? O sea, cuando uno hace en estadística tiene el valor, por ejemplo, de las poleras vendidas únicamente. No tiene nada más, solamente tiene X1. Sin tener más información. No tengo ni el valor del precio, ni tengo el valor de la publicidad, ni el valor en horas de los promotores, nada. Solamente tengo las X1. ¿Cuál es el primer estadístico que uno hace o que genera, en principio, a partir de esa información? ¿Se acuerdan qué es lo que uno hace estadísticamente cuando tengo un conjunto de datos y alguien me dice, deme información sobre el número de poleras vendidas? ¿Qué calculo? A ver si se acuerdan. ¿O qué debería hacer en estadística? Si tengo solamente número de poleras vendidas. ¿Cómo doy un resultado? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es el primer estadístico que uno calcula? ¿Alguna sugerencia? Cuando uno calcula algo y si tengo un conjunto de valores numéricos, por ejemplo, yo tengo un curso que... ¿El promedio? Es básicamente eso, justamente, el promedio. El estadístico, si yo no tuviese ninguna información adicional, solamente tengo la información en este caso de las poleras vendidas, la única cosa que puedo decir es el promedio de valores vendidos es tanto. Eso es lo que puedo decir. Puedo calcular otras cosas. En principio puedo calcular la dispersión, es decir, la desviación estándar, y algunas otras cosas relacionadas, pero justo con esa variable. No tengo más información. Cuando tengo más información, por ejemplo, los precios, la pregunta es, ¿qué información me aporta el conocimiento de los precios respecto a el valor, digamos, de las poleras que puedo vender o el número de poleras que puedo vender? Para responder a esa pregunta, uno lo primero que hace es un modelo lineal, para saber si X2, que en este caso es la variable independiente, aporta alguna cosa más. Para hacer eso, uno lo que hace es simplemente correr
este es el esquema principal, es decir, solamente hay 3 comandos muy importantes que hay que conocer para hacer un modelo lineal. Que ya de alguna forma creo que ustedes lo conocen. Básicamente le voy a llamar al modelo este LM, que se llama modelo lineal o linear models. Aquí escribo mi variable target o variable dependiente. Esta colita de chancho significa en R fórmula. Es decir, quiero encontrar una fórmula, en este caso es lineal, porque le estoy indicando que el modelo que quiero calcular es un modelo lineal con respecto a X2 y mis datos. Mis datos están arriba. ¿Dónde tengo que buscar X1 y X2? En mis datos. Y todo eso lo voy a guardar en modelo. Ese es el primer comando que hay que saber para hacer un modelo de regresión lineal. El segundo comando que tengo que saber en regresión lineal es el comando predict. Básicamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es, usando el modelo aplicado sobre los datos, voy a obtener los estimados. Ese valor de I son los que yo estimo que deben ser las ventas, digamos, lo que sería. Entonces, eso lo voy a guardar en I, en principio. Pero lo que me interesa fundamentalmente ahora es que el comando predict vea la forma que se escribe, que es un comando transversal en R, digamos, se utiliza para muchos modelos. Simplemente es usando predict, o sea, con predict, usando el modelo, aplícaselo a los datos y obtengo el valor estimado de mi variable target, lo que yo quiero estimar. El tercer comando que hay que saberse es simplemente escribir un sumario del modelo. Es decir, ahora explícame qué es lo que tuviste dentro del modelo. Dentro del modelo hay mucha información, en principio, que vamos a tratar de ir desmenuzando de alguna manera, porque lo que más importa es entender cómo funciona este modelo, ya que no vamos a calcular a mano las fórmulas en particular. Entonces, lo que hicimos fue correr ahora el sumario y obtenemos algo como esto que está acá con estas características en principio. No estoy seguro si creo que ya... pregunta para ustedes para no sé si para no repetir cosas que ya conocen o simplemente ir un poquito más rápido en algunos casos. ¿Ya han corrido este modelo en R, me imagino, o no? Pregunta. Yo sí, profe, por lo menos. Ya, ok. Ya, ok, solamente voy a refrescar, pero después lo vamos a tratar de correr cuando tengamos modelos multilineales y explicar un poquito más sobre el tema. O sea, hay mucha información acá dentro de esto y repito, vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito lo que está acá. Bueno, básicamente, acá están los coeficientes, los estimados de los coeficientes. Este sería el beta 0 y este sería el beta 1, digamos. ¿Okay? Beta 0 y beta 1 en principio, ¿no? Okay, entonces mi modelo estaría construido así, sería el primer coeficiente y el segundo coeficiente de mi modelo. ¿Okay? Por el momento fijémonos en los coeficientes, ¿no? En general, vemos que la pendiente, porque X2 la pendiente es negativa, lo que quiere decir es que a medida que el precio crece tengo menos poleras vendidas, eso es lo que significa acá. Y el intersecto es simplemente la intersección con el eje de la Y cuando hacemos digamos, cuando trabajamos con la recta. Partamos haciendo algunos monitos, digamos, o sea, un gráfico, ¿no? Lo que voy a graficar simplemente es los valores un diagrama de dispersión, es decir, X2 contra X1. Este es un diagrama de dispersión simple, sin usar ggplot ni nada por el estilo. En este momento no me estoy fijando en la estética, solamente estoy tratando de ilustrar alguna cosa. Entonces voy a escribir el plot y estos son los valores reales. Estos son los valores reales. Aquí tenemos los precios y aquí tenemos las ventas y esos son los valores reales. Para cada precio tengo el número de ventas en particular. Y esos son los puntos que tenemos. Voy ahora a colocar los puntos que se estimaron, es decir, para cada valor X2, recuerden que en I nosotros habíamos guardado las predicciones, aquí en la línea 26 habíamos guardado las predicciones. Para cada valor de X2 se la pasamos al valor de I y tenemos un par numérico, que básicamente son estos puntos que van a estar en azul. ¿Ok? Perdón, algo hice que no hice bien, no sé, perdón, algo que no me funcionó, ¿por qué? Ahora sí. Que no había cargado la Y. Estos valores azules son los valores estimados por mi modelo. ¿Okay? Voy a trazar una línea que pase por ellos usando lines, ¿no? Básicamente, eso es. Entonces, es mi línea de estimado, mi estimación. Esto para mejorar los ejes, colocar los ejes no tiene ninguna influencia y coloco una línea adicional que corresponde a la información que tendría, a la única información que yo tendría si no tengo los valores de precio. Básicamente es el valor promedio. La línea verde se calcula como el valor means de mi valor de poleras vendidas. Este es como el valor de mis poleras vendidas.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que aporta un poquito el modelo? Bueno, hay una pequeña desviación de la línea roja respecto a la línea verde. Esa desviación implica que algún tipo de información adicional nos aporta el conocimiento de los precios. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que vamos a detectar un poquitito ahora? ¿Cuánta información nos aporta? ¿Cuán bueno es el modelo que hemos calculado a partir de acá? Solamente gráficamente nos damos cuenta de que no existe una pendiente muy grande. Básicamente es una muy pequeña desviación respecto al horizontal. Por lo tanto, el modelo no debe ser muy bueno en principio, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que el modelo es bueno o no? Eso es lo que quiero mostrar ahora rápidamente, en general. Pregunta, ¿se va entendiendo hasta ahí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, bien. Voy despacito porque en realidad hay muchos términos, por eso es que puede ser, a lo mejor resulta un poquito aburrido para algunos que ya lo conocen, pero en principio ahora se va a ir complicando de a poquito y por lo tanto, si vamos entendiendo todo desde el principio sería mucho mejor. Voy a cambiar a explicar un poquito más sobre esta gráfica que obtenemos en principio. Voy a ir a una pizarra y, segundo, perdón, ¿dónde está la pizarra? Aquí estamos aquí, creo que la tengo en alguna parte, la fórmula, aquí está. Esa es la misma gráfica, la coloqué acá para rayarla un poquito, digamos, en principio, ¿no? Eso es lo que, en principio, quiero explicarle un poquito de qué se trata eso que está ahí, digamos. Ok, bien. Yo, por ejemplo, esta línea que está aquí arriba, este puntito que está acá, es un, vamos a colocar un azul, ese puntito que está ahí, en principio, es una observación. ¿Ok? Esa es una observación real. Mientras que ese puntito que está aquí es un estimado. ¿Ok? Le puse un iésimo porque lo mismo puedo haber hecho para cada una de estos puntos, pero me voy a enfocar en este para ilustrarlo. Repito, este es el valor estimado, este es el valor observado y este es el valor promedio. Acá tengo el valor, justamente el valor promedio. Es decir, tengo estas tres numeritos que están acá en principio. ¿Sí? Eso es lo que puedo hacer. ¿Se entiende que este es el valor observado, este es el valor estimado y este es mi valor esperado, digamos el valor esperado o el valor promedio? Esos son los tres valores. Y eso lo puedo hacer por cada uno de estos puntos que están acá. Bueno, en principio, yo puedo decir que aquí puedo tomar esto y todas estas diferencias. Voy a escribirlo, ¿dónde escribirlo? Voy a escribir aquí mismo. Básicamente puedo calcular la varianza o la sumatoria de lo que se llama la varianza total, desde i igual a 1 hasta n, de las diferencias que hay entre el valor observado y este valor al cuadrado. Eso significa, es básicamente, está relacionado con la varianza de nuestra variable i, digamos, ¿no? O la varianza total, digamos. ¿Sí? Esta es la diferencia, así se calcula la varianza en principio, ¿no? Entre ese valor y este valor que está acá. Nosotros vamos a denominar a usando algunas siglas un poquito en inglés, digamos, ¿no? Que se llama Total Sum Square. Vamos a llamarle TSS. Bien, TSS, creo que aquí abajo lo puse. TSS significa Total Sum Square. La suma de los totales, digamos, de los cuadrados. De la diferencia que hay entre el valor observado y el valor, digamos, promedio. Entonces, y eso se refiere a esta línea que puse acá con esta llave. Esta diferencia que hay de aquí a acá, esta diferencia, es la diferencia que hay entre el valor observado y el valor estimado. Eso es un error, es decir, algo que yo no pude explicar con mi resultado. Es decir, esto lo vamos a denominar simplemente, le vamos a denominar, digamos, SSR, donde escribirlo, chicos, voy a escribirlo aquí de este lado mejor. No sé si en rojo, en blanco, qué sé yo, aquí lo voy a escribir mejor. Se llama Sum Square Error o simplemente Residual. Sum Square Error o Residual. Básicamente es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor observado menos el valor estimado, todo eso al cuadrado. Finalmente, este pedazo de acá, este pedazo de aquí a acá, perdón, chuta, un momentito, perdón. Sería mejor. Este pedazo de acá es el valor que yo logro explicar con mi estimado. Es la diferencia que le voy a denominar en este caso explain o explicado o valor explicado
valor explicado, sum, valor explicado, sum square, y básicamente es el valor de i igual a 1, n de i estimado, menos i promedio. ¿Okay? Es el al cuadrado. Valor explicado, digamos, es lo que yo logro explicar. ¿Por qué se llama explicado? Porque si no hubiese diferencia entre estos dos, es decir, si este punto y este punto no existe, no hay diferencia, significa que este puntito azul que está acá pasa exactamente por el punto observado y significa que efectivamente lo expliqué todo. Es decir, mi modelo explica bien, digamos, los valores observados. Por lo tanto, esto es lo que explica, si esto se hace básicamente, si esto es 0, este es el valor no explicado o el residuo, que es lo que está acá, residuo, valor residual. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera en principio hacer? Puedo estimar mi modelo, cuán bueno es mi modelo, introduciendo un concepto que se llama el coeficiente de determinación, que le voy a denominar R cuadrado, que es básicamente cuánto logro explicar, SS, cuánto logro explicar con mi modelo, esto está relacionado con la varianza explicada, dividido por la varianza total, es decir, por la total SS, básicamente, eso es lo que es. Entonces, eso se va a denominar coeficiente de determinación. Se llama coeficiente de determinación. ¿Okay? Si por ejemplo, ¿qué quiere significar en principio para poder entender? Repito, supongamos que esta diferencia que hay entre este punto y este punto sea 0, es decir, que la recta pase justamente por encima del punto observado, por lo tanto esto sería 0. Si esto es 0, significa que esta distancia completamente es mi valor explicado, y por lo tanto esto va a coincidir con lo de abajo, TSS. Por lo tanto, R cuadrado sería igual a 1. Es decir, mientras el R cuadrado esté más cercano a 1, es decir, mientras R cuadrado sea del orden de 1, entonces puedo decir que mi modelo es bueno, ¿no? Modelo bueno. Es decir, es un buen modelo si el coeficiente de determinación está cercano a 1, porque estoy explicando toda la varianza y estoy indicando que mi recta va a pasar por todos los puntos observados en particular. Por lo general, esto es muy difícil de hacer, y si ocurre significa que no hay ni siquiera errores aleatorios dentro de mi modelo y paso exactamente por cada uno de los puntos, cosa que es muy rara vez. Lo que sí voy a tratar de buscar es que mi modelo se acerque lo más rápido, o sea, lo más cercano posible a 1. ¿Ok? Entonces, aquí están las fórmulas mejores, eso es el R cuadrado. Observen que yo puedo escribir la suma total, como esto es una suma de distancia, es decir, puedo decir que la varianza total, o la total sum square, va a ser igual a la explicada más los errores, es decir, la no explicada. Por lo tanto, yo puedo ahora hacer, por ejemplo, si ya yo definí esto, lo puedo definir, el ESS lo puedo escribir simplemente como TSS menos el valor, la parte no explicada, es decir, los residuos, que significa en este caso, segundo, el residuo, ¿cómo le llamamos al residuo? Le llamamos SSR. Y todo eso está dividido por TSS, que es el valor total. Por lo tanto, despejando acá, puedo tener una fórmula mejor, que R cuadrado es igual a 1 menos el residuo, es decir, lo que no logro explicar, dividido por la varianza total. Y esta es la fórmula para determinar, digamos, el R cuadrado. El R cuadrado, entonces, es una medida de cuán bueno el modelo es, y nos dice la proporción de varianza explicada de mi modelo. Si el modelo explica cerca del 1%, del 100%, es un modelo genial, digamos. Un modelo está cercano al 1, o un modelo muy bueno. Modelos, básicamente, no todos explican muy bien el problema y no se pueden utilizar entonces para predecir. Pero siempre hay algo interesante que nos dice el R cuadrado con respecto a los modelos que tenemos en principio. Entonces, regresando un poquito no sé si se entendió lo que significa el R cuadrado, es la varianza explicada, es 1 menos la varianza, el error, partido por la varianza total, o la varianza explicada dividido por la varianza total. Le llamo varianza porque cada una de las varianzas se pueden calcular usando estas fórmulas, digamos. Aquí escribí harta fórmula aquí abajo, voy a escribirlo acá, ¿no? Por ejemplo, la varianza total, ¿cómo se calcula la varianza, por ejemplo, de la I? La varianza total de la I. Simplemente sería 1 partido por n menos 1, esa es la fórmula de calcular, de I menos I. Eso es lo que se llama la varianza total. La varianza explicada es lo mismo, la varianza explicada, le voy a llamar varianza explicada de mi I,
es simplemente lo que tenemos acá, que sería el ESS, pero dividido por n-1, y la varianza no explicada es simplemente el error SSR, es decir, sum square error o residual, dividido por n-1. Entonces, estas fórmulas en realidad están relacionadas con las varianzas en principio. Es decir, yo podría haber reescrito todo en función de la varianza en lugar de usar sumatorias. Entonces, estas son las fórmulas y por lo tanto el R cuadrado me está hablando de cuánta varianza explicada dividido por la varianza total. Es una proporción. Eso es lo que necesito. Entonces, veamos un momentito a R nuevamente. ¿En qué parte del sumario está esta información? Está a la vista, digamos, ¿no? Cuando decimos el sumario, vamos a ver que aquí nos dice que R cuadrado es del orden de 0.02. ¿Qué significa eso en principio? ¿Cómo interpreto ese 0.02? ¿Está cerca de 1 o lejos de 1? ¿Qué creen ustedes? ¿Cerca o lejos de 1, el 0.02? ¿Es un buen modelo? ¿Explica algo el modelo o es malo el modelo? Mirando el R square. Ya, ok. Espero que se vaya entendiendo o que me estén escuchando. Bien. Bueno, chicos, en principio 0.02, yo hago la pregunta y me respondo. Es 0, básicamente muy alejado de 1, quiere decir que mi modelo no es bueno. ¿Okay? No es bueno y no explica, no tiene mucha explicación del modelo en principio. Ok, ¿cómo lo podemos calcular eso a mano en principio? Bueno, vamos a hacer el mismo modelo, todo esto que está acá, en principio tratar de usar las fórmulas que habíamos calculado anteriormente, y eso es lo que está acá. El beta 1, ¿cómo lo vamos a calcular? La covarianza de x1 con x2 dividido por la varianza de y2. Así lo calculamos. Si ustedes se fijan que nos da menos 0.36, que es justamente cómo se calculó aquí arriba en el modelo LE. El beta 0 también teníamos la fórmula, que es el valor medio de x menos beta 1 multiplicado por el valor medio de la variable independiente. Y eso nos da este otro valor que está aquí arriba. Es decir, las fórmulas son las mismas que habíamos deducido en particular arriba. Aquí calculamos entonces ahora el TSS, que básicamente es la varianza total, que se puede calcular simplemente calculando varianza o simplemente calculando la suma del valor x1 menos el valor medio, que es la definición que habíamos utilizado arriba. Es decir, aquí están los valores observados de las y, o sea, de las variables independientes, de las variables dependientes, menos el valor promedio, así calculamos el TSS. Y el SSR es un poquito más raro porque tengo que usar dentro del modelo, usar la información contenida dentro del modelo que se llama los residuals o los residuales al cuadrado. Entonces sumamos básicamente los residuos, o sea, dentro del modelo también se calcula los residuos. ¿Qué significa los residuos? La diferencia que hay entre el valor estimado y el valor observado. Eso está contenido dentro del modelo y lo sumamos. Es decir, aplicando las fórmulas tenemos el R square y aquí tenemos justamente el mismo resultado que nos daba el modelo, pero calculado a mano. ¿Okay? Bien, hay otra cosa que ustedes ven acá dentro de esta información que se llama el modelo, el R square ajustado, que en este caso nos da negativo, que no debería ser, pero ¿por qué? Porque el modelo es tan malo que nos da negativo. Hay un problema que no se ve claramente en el caso de una sola variable, pero sí se va a ver con el caso de muchas variables. Hay muchos modelos que por simplemente el hecho de incorporar nuevas variables, se mejora el R cuadrado. Es decir, imagínense un modelo que yo quiero predecir, no sé, la venta en este caso, de poleras, y yo incluya el número de, no sé, de personas obesas que hay no sé, en Estados Unidos, o que el número de fumadores que hay en tal lado. Son variables nuevas que no tienen que ver con mi modelo, y sin embargo, cada vez que yo incorpore una nueva variable dentro del modelo, uno lo que empieza a observar es que el modelo empieza a mejorar el R cuadrado sin ningún sentido, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza un modelo, un R ajustado, que justamente incluye las variables o el número de variables. Por eso, lo que hacemos es usar este modelo, y obsérvense que estamos haciendo el mismo cálculo de arriba, pero estamos incorporando el número de variables, P en particular, y el número de observaciones. Entonces, este número ajustado se obtuvo justamente para tratar de eliminar el efecto del incremento de las variables, básicamente. Entonces, por lo tanto, el R ajustado es una fórmula que incluye
ajusta el R cuadrado al conjunto de variables. En este caso nos va a dar un número medio extraño, negativo, no debería dar negativo, pero repito, como el modelo es tan malo, hay veces en ocasiones que el R ajustado da negativo. En este caso significa que el modelo es muy malo, en general. Entonces, repito, tampoco tiene mucho sentido o entender el R ajustado cuando trabajamos con una única variable. El efecto real es cuando trabajamos con muchas variables, como vamos a hacer en el resto del curso, que van a aparecer muchísimas variables. Hay otro criterio que también en algunas ocasiones vamos a ocupar, que no lo voy a explicar con detalle, pero que sí también nos ayuda a trabajar, que viene de la teoría de la información, que se llama el criterio Akaike, o el Akaike Information Criterion, o AIC, que justamente trabaja con el error y adicionalmente trabaja con el número de variables. Aquí se puede calcular, el Akaike da 73. ¿Qué significa eso? Lo malo que tiene el Akaike es que si yo tengo distintos modelos, yo puedo comparar los Akaike de cada modelo, es decir, el criterio, y el que tenga menor Akaike es el mejor modelo. ¿Okay? Es lo que nos dice que con menos variables puedo explicar más varianza. Eso es lo que significa, tengo más información con menos variables. De alguna forma eso es lo que explica el Akaike. Pero cuando tengo un solo modelo y me dice que esto da 73, no tengo ningún aporte, no me dice nada en principio. Repito, el Akaike va a ser bueno cuando yo les pida, por ejemplo, comparar muchos modelos. Uno empieza a calcular el Akaike con distintos modelos y el que me dé más bajo, en principio, es el mejor modelo que tengo. Existe, en vez de usar la fórmula, existe una fórmula en R, que es a modelo les traigo básicamente el Akaike, ¿no? Eso es lo que es. La segunda variable es básicamente el valor de la Akaike, que da 73 punto algo, y esta es la forma de hacerlo. Okay, no sé si se entendió, y me da como un poco ir preguntando de qué se entiende, pero repito, el objeto es que cada una de las cosas que aparezcan acá en esta tabla se entienda, en principio. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque igual ustedes van a tener que hacer explicaciones del modelo y evaluar el modelo como lo van obteniendo. Hasta ahora vemos varias cosas. En principio que el R cuadrado es muy bajo y por lo tanto no es un modelo que explica muy bien el proceso. No lo puedo utilizar para hacer ningún tipo de predicción. El modelo es realmente malo. El ajustado, el valor del reajustado da negativo, por lo tanto es muy malo también, pero adicionalmente acá tampoco es un aporte grande porque tengo una única variable y me voy a fijar en este valor cuando tengo muchísimas variables. Me voy a fijar también en el signo de este valor, es decir, acá me dice que es negativo, que la influencia, si existe alguna, va a ser negativa, es decir, en el sentido de que la pendiente es negativa, y eso es lo que se ve en la recta se ve con pendiente negativa en general. Bien, otra de las cosas que voy a fijarme muy bien es básicamente en hacer una prueba, lo que se llama una prueba de hipótesis, que me dice si el coeficiente es significativamente distinto de 0. Hay una H0, hay una hipótesis nula, diciendo que este coeficiente es nulo. Coeficiente nulo significa que no hay ninguna relación entre la variable, en este caso la variable número de poleras vendidas, y el precio. No existe ninguna relación. Eso es lo que es el H0. Si la pendiente es 0, significa, básicamente, recuerden que el coeficiente beta 1 está relacionado con la correlación entre las dos variables, implica que no hay ninguna correlación entre ellas. Entonces, lo que es la hipótesis nula. Entonces, se hace una prueba una prueba T, que consiste en tomar el valor del coeficiente dividido por el error estándar que tiene la estimación del coeficiente, y se calcula un valor t-value, que si ustedes se fijan es la división del valor estimado dividido por el estándar error en la estimación del coeficiente X2. Este es el t-value que está acá. Y después se utiliza una prueba T. La prueba T me arroja un valor P o un p-value de 0.64 al 95%, significa que es muy alto, es decir, recuerden que esto es la probabilidad de cometer un error tipo 1, o en otras palabras, la probabilidad de cometer un error de rechazar la hipótesis nula, dado que esta es correcta. En este caso, no la rechazo la hipótesis nula, porque el coeficiente, o sea, el valor p-value es muy alto, y por lo tanto no lo puedo rechazar. Es decir, en principio lo que está diciéndome el modelo es que este coeficiente es prácticamente nulo, es decir, es un coeficiente que no tiene significancia de tipo, digamos, estadística. Entonces, ¿cómo voy a fijar? Me voy a fijar en este valor para saber si efectivamente el coeficiente es, digamos, es estadísticamente distinto de 0 o no. En este caso no lo es, por lo tanto significa
que es que X2 está dentro del rango de nulo, prácticamente no tiene ninguna influencia, y eso lo vamos viendo acá, donde la recta es casi horizontal. Es decir, la pendiente no nos aporta mucho más información que la que ya teníamos respecto a la línea verde, que es el promedio simplemente de las poleras vendidas. Es decir, el conocimiento del precio no nos aporta mucho más con respecto a las poleras vendidas que lo que ya teníamos, que es el promedio de las poleras vendidas en todas las tiendas donde se vendió. ¿Se entiende? Estoy hablando y no sé, no recibo si efectivamente se entendió cómo interpretar este coeficiente y todas las partes que están acá. Una cosa por última que sí me gustaría, antes de que me respondieran, es, si efectivamente se entendió, es fijarme en el pi-value final. En este caso, como tengo una única variable, va a coincidir con el pi-value para esa única variable que está acá, que es la variable x2 en principio. Pero cuando tengo un modelo multilineal, este puede ser distinto. Y nos dice que si al menos alguna de estas variables aporta información a mi modelo. En particular, lo que me está indicando es que la variable x2, que es la única que usé, no me aportó ninguna información a lo que ya teníamos anteriormente. En pocas palabras, le he presentado un modelo más malo que existe, que justamente es decir, o la justificación, o si alguien me pide un comentario sobre el modelo, es que no puedo predecir cuántas poleras voy a vender a partir de justamente un solo valor, que es el precio. ¿Se entendió hasta ahí o no? En principio, todas las cosas que tengo que fijarme acá, en la tabla. Vamos ahora a cambiar un poquitito el modelo y ustedes me dicen si efectivamente, más que nada, ya que están tan tallados, podrían hacer el mismo modelo ahora, pero en vez de usar no sé, la variable precio, utilicen, por ejemplo, la otra variable que sería, por ejemplo, la publicidad X3. ¿Cómo quedaría mi tabla? Con una única variable únicamente. O sea, básicamente quiero hacer ahora el modelo con X3 y díganme en principio si efectivamente es un buen modelo o un mal modelo usando X3 en general. ¿Bien? Ustedes me dicen rápidamente, ¿cuál es el R cuadrado que obtienen si utilizan X3 en lugar de X2? El R cuadrado. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí o no? Lo hicieron ya con el R, ¿cuál sería? El R cuadrado que me interesa para la otra variable, X3, por ejemplo. Para la variable X3. Voy a hacerlo aquí abajo. LM. ¿Cómo se hace el modelo con la variable X3? Simplemente voy a colocar X3 aquí. ¿Ok? Nada más. Y voy a construir un modelo que le voy a llamar modelo 1. Voy a borrar esto porque solamente me interesa saber el R cuadrado. Y que alguien me diga alguna información respecto a si es un buen modelo, mal modelo, cómo lo evalúo, en principio. Aquí está el modelo y aquí están mis relaciones y ven cómo cambia el modelo en principio en función de esta variable. La pregunta es si yo puedo de alguna manera predecir o puedo utilizar este modelo para predecir el número de variables, disculpen, el número de poleras vendidas. ¿Qué creen ustedes? ¿Mejora o no mejora el modelo? Igual está más cercano al 1 el R Exactamente. cuadrado, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, está mejor que el otro, yo creo. Sí. Pregunta, ¿yo puedo considerar que X3 es realmente distinto de 0 o es 0? Sí, desde el punto de vista estadístico. ¿Confío en él? ¿Confío en que el modelo efectivamente X3 es distinto de 0? ¿O decir que hay alguna relación entre las variables X3, que en este caso sería, creo que más no recuerdo, es lo gastado en publicidad? Parece ser X3 la publicidad en diarios locales. Eso es lo que estoy calculando. Y la pregunta ¿es distinto de 0? ¿Hay alguna relación entre X3 y la venta de poleras y el número de poleras vendidas? ¿Y dónde me tendría que fijar acá? ¿Alguna sugerencia? Ya efectivamente vimos que el R square es 0,75, es decir, está más cerca de 1. Esto, en pocas palabras, significa que el modelo explica el 75% de la varianza de mis datos, por lo tanto es un muy buen modelo, en principio, usar
lo gastado en publicidad en diarios locales predice mucho más que el valor del precio. Es decir, esta variable es mucho más importante en principio que la otra únicamente. Ahora, esta variable yo puedo confiar en ella, el modelo, ¿algo me dice o no me dice el modelo? ¿Hay información contenida en el modelo o no? Aparte del R-square, que es o el R cuadrado, que es el que yo me fijo, ¿en qué otra cosa debo fijarme? En el p-valor. En el p-valor. Ok, me fijo en el p-valor, ¿cuál? ¿En este o en este? Sí. En el último, en el de más abajo. En este de acá, más abajo. Ok. Bueno, en principio, como tengo una única variable, el p-valor de aquí es el mismo de aquí. Pero cuando tengo muchas variables, los p-valores van a cambiar. Repito, el p-valor de abajo lo que me indica es si existe al menos una variable que me aporte información. Y como efectivamente esta variable sí me aporta información, ahí lo veo. Sí, efectivamente es un número que está por debajo de 0.05 y por lo tanto sí aporta información. Lo que tengo aquí arriba es el valor de probar si ese coeficiente es 0. Es decir, la hipótesis nula es que el coeficiente es 0. Si el coeficiente es 0 implica que no hay correlación entre x3 y x1. Y según esto, lo que está indicando es que el valor p-valor es menos que 0.05, por lo tanto, yo sí puedo rechazar la hipótesis nula en función de la alternativa. La alternativa me dice que sí, efectivamente ese coeficiente es distinto de 0, y por lo tanto sí hay relación entre la variable x3 y la variable x1. Entonces, este es el coeficiente donde yo tengo que fijarme fundamentalmente, y es más, R te ayuda un poquito colocándole asterisco, digamos, ¿no? Es decir, los coeficientes que tengan asterisco son los coeficientes importantes o coeficientes que aportan y que son distintos de 0 en mi modelo. Lo que se aprecia mucho cuando tengo muchísimas variables, me voy a fijar en aquellos que tengan asterisco y esos valores van a ser importantes. Por ejemplo, ¿qué tal ahora si yo quiero mezclar las dos variables? Por ejemplo, x3 más, le voy a agregar el x2, que era la que habíamos utilizado, ¿no? Le voy a agregar x2 a mi modelo, las dos variables. Entonces voy a construir un modelo multilineal ahora con dos variables y esta es la forma de hacerlo, agregándole variables al modelo. Entonces hago esto y hago un sumario. Y fíjense en el sumario, x3 sigue teniendo, por supuesto, un valor, digamos, muy bajito del p-value, por lo tanto, este coeficiente sí efectivamente es distinto de 0. Mientras que este valor no es menor que 0.05, quiere decir que este coeficiente puedo rechazarlo. Es decir, puedo construir un modelo que tenga el valor, pero observen qué pasó con el coeficiente del R-square, que creció el coeficiente de R-square. Entonces, en principio, el modelo me puede decir, sí, ahora tengo un 82% y por lo tanto este es un mejor modelo que el anterior. Pero lo que pasó fue que le agregué una variable que no sirve de nada al modelo. Mi R-square se alteró. ¿Por qué? Porque es una variable nueva. Ahora se ve como mejor, pero en principio el modelo no aporta más. ¿Y dónde me voy a fijar? Me voy a fijar en el R-square ajustado, porque tiene 0.77, básicamente el mismo valor que tenía anteriormente, quizá un poquitito distinto, nada más. ¿Cuál es el que tenía anteriormente? Tenía 0.75 aproximadamente, tiene 0.77 y está ajustado. Quiere decir que no creció mucho más de lo que ya yo tenía, digamos, en principio. ¿Se entiende la idea de cómo hay que fijarse en los distintos, digamos, los distintos aspectos del sumario, que es lo que más me interesa que quede más o menos claro? ¿Ok? En el sumario. ¿Se entendió? Ok. Sí, profe. Bien, vamos entonces a cambiar al ejemplo número 2. No creo que alcance para mucho en general, porque me quedan como 10 minutos nada más, pero sí me gustaría hacer un modelo donde utilice variables categóricas. Estas dos variables son variables numéricas, y aquí es donde vamos a ver que también hay una relación con el ANOVA dentro de este ejercicio. Entonces, por favor, vayan al ejemplo número 2, copien el ejemplo número 2 que está en Canvas, ya yo lo copié aquí, y tienen que tener descargado, creo que ya ustedes lo descargaron, la data de PISA Delivery, al principio. Se llama PISA Delivery, que ya lo habíamos utilizado como ejemplo en algunas otras cosas. ¿Okay? Por favor, copien entonces el ejemplo número 2, péguenlo en RStudio, y tratemos de ver ahora un primer modelo donde voy a utilizar ahora una variable categórica, en principio, y analizar
en este caso, cómo funciona la variable categórica en una regresión. Bien. Ahí me dicen cuando esté listo. Para comenzar, yo les recuerdo que Pizza Delivery es un dataset que corresponde a una serie de variables. Voy a escribirlas aquí ahora. Voy a hacer un head. El conjunto de variables acá tiene que ver con básicamente los días, el tiempo de delivery, el operador, el branch, el driver, la temperatura, lo que se gastó, el número de piezas vendidas, etcétera, etcétera. Bien, acá la variable que voy a utilizar como dependiente o variable target, la variable que yo quiero predecir es el tiempo de delivery. Y la pregunta que uno se hace es, conociendo el operador que trabajó en el delivery, es decir, que recibe la orden, ¿yo puedo predecir el tiempo de despacho? Esa es mi pregunta, usándose únicamente, por ejemplo, el operador. En principio. El operador, hay dos operadores que uno se llama Laura y otro se llama Melissa. Son dos operadores que están dentro de esta variable. Es decir, es una variable categórica que tiene dos, o una variable factor que tiene dos valores. Laura y Melissa son las únicas cosas que aparecen. Por lo tanto, voy a correr ahora una regresión, un modelo, de la misma forma que lo hice antes, pero ahora escribo tiempo, que es la variable target, mi variable independiente es operador, y repito, mi objetivo es predecir el tiempo de delivery usando la variable operador, con mi data pizza. Entonces corro el modelo, y ahí me dicen si están ok, ya me dicen por último por chat si ya tienen copiado el ejercicio o el ejemplo número 2, para correrlo y explicarlo, porque lo que más importante aquí es cómo las explicaciones, los comentarios que pueden hacer sobre esto y cómo interpreto el modelo, porque si se fijan ya está calculado. Ok, gracias. Entonces voy a correr el modelo número 1 y a correr un sumario. Y vamos a ver cómo el sumario cambió un poquito. ¿Cómo interpreto ese sumario ahora, en general? Primera pregunta para ustedes así rápidamente. ¿Es un buen modelo o un mal modelo? Sería un mal modelo. Muy bien. Por- Claramente, ¿por qué? Disculpen. el R cuadrado está muy alejado del uno Exacto. y por el p-valor de operador Melissa, puede ser, Sí, 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 sí. que también está muy alto. Ya, ok. Muy alto. También ustedes fíjense que el P va de abajo, 0,48 me dice que no hay un aporte de información, es decir, el conocimiento del operador no me aporta nada a predecir el tiempo digamos, de delivery. Eso es lo que me dice mi modelo. Mi modelo no me sirve absolutamente para nada, no hay explicado. Pero sí me gustaría usarlo para explicar algunas cosas en general. Primera cosa, observen una cosa rara, es que hay dos operadores, que son Melissa y Laura. Sin embargo, cuando ustedes ven el sumario, solo aparece operator Melissa, no aparece operator Laura. ¿Okay? Entonces, básicamente porque tomó como referencia a el valor de, digamos, de Laura. Laura, la que no está, se toma como referencia en principio. ¿Okay? Eso es lo que dice. Entonces, si uno quisiera construir el modelo manualmente o la fórmula, que es lo que voy a hacer ahora, saco el primer coeficiente, que sería como el beta 0, el segundo coeficiente, que es el beta 1, y aquí escribo el modelo como debe quedar. Este es el tiempo es igual a 34.103 más el coeficiente y x. ¿Se entiende? Ese es mi modelo, ese es mi estimado. Le tengo que agregar los errores, pero ese es el valor estimado. Entonces, ¿cómo se interpreta este modelo? Primero, el tiempo es igual a 34 puntos. Recuerden que x, ¿qué es? X es una variable que puede tomar dos valores posibles. X es mi variable que corresponde según el sumario, a operador Melissa. Cuando esa variable es igual a 1, entonces funciona Melissa. Y cuando esa variable es 0, entonces funciona Laura. Porque Laura fue la que se tomó como digamos, como la variable de referencia. Chicos, ahí tienen que preguntarme si ustedes ven alguna duda, etcétera, pero ¿cómo se interpreta en este caso la variable? Esto es una variable que se llama variable dummy. La variable dummy es una variable que tiene valor 0 y 1. En el caso 0 significa que estoy en Laura, y en el caso 1 significa que estoy en Melissa. Eso es lo que significa. Pero fue una pregunta, si Sí. hubiesen más operadores, ¿saldrían más números o no? Sí, Como sí, pero 0, siempre se 1, toma 2, uno como 3. referencia.
Ah, ya, perfecto. Entonces, partiría con un modelo donde hay uno y después más variables dummy, ceros y unos, y ceros y unos, y ceros y uno para cada uno. Es decir, cuando uno vale 1, todos los demás valen 0, todos los demás operadores. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces, básicamente Sí, hay sí. una variable que en este caso hay 2, porque hay 2 operadores. Podemos hacerlo ahora para la otra, que les voy a pedir rápidamente que lo haga para branch, por ejemplo, porque en branch son 3 y ven cómo queda el modelo. Pero antes que eso, quiero una cosa que es muy importante, que nada más que me gustaría, ya que tengo 4 minutos nada más para responder. Bien, el modelo lo que me dice es lo siguiente, me dice que si x vale 0, significa que estoy en el caso del operador Laura, porque x es una variable relacionada con Melissa. Por lo tanto, lo que me dice es que en caso de que x vale 0, el tiempo da 34.103. Lo que está indicando es que el valor promedio de los delivery que están cursados por la operadora Laura es de 34.103 valores, es decir, minutos, básicamente. Si este coeficiente, por ejemplo, si el coeficiente 2,25, 0.255, qué sé yo, fuese efectivamente significativo, distinto de 0, lo que me está diciendo es que en promedio la operadora Melissa tiene un valor de 0.25 minutos más alto que el operador Laura. En pocas palabras, que Melissa lo hace más mal que Laura, porque sus valores, sus tiempos de despacho son básicamente mayores. En este caso, lo que me está diciendo mi modelo en el sumario, cuando lo ven acá, es que este coeficiente realmente no estoy seguro si es 0 o no. No puedo rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no puedo confiar en él. Y lo que me está indicando es que los dos operadores, tanto Laura como Melissa, tienen un promedio aproximado de 34.103 y ambas se demoran más o menos iguales. O sea, si yo hago un t-test entre el promedio que hace Laura y el promedio que hace Melissa y hago una prueba de t-test, básicamente me dice que los dos valores son idénticos y no podía rechazar la hipótesis nula. ¿Se entiende la idea? Y eso lo que hace R en este caso es simplemente hacer un problema de t-test, básicamente. Es el valor. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente, puedo incrementar mi conocimiento un poquito. El modelo es malo, básicamente, pero puedo escribir algo así como, debajo del sumario puedo escribir A o B, es el modelo de ANOVA, análisis de varianza del modelo. Dame un análisis de varianza del modelo 1. Y me va a salir un modelo, y tengo nuevamente ahora un análisis de varianza aplicado sobre el modelo de regresión. ¿Y qué es lo que me dice el modelo de regresión? Básicamente es que, un segundo, ANOVA, segundo estimado efecto, may be unbalanced. Estimated effect may be unbalanced. Ok, básicamente que tengo un error residual acá y que básicamente no tengo mucha explicación. Hay algo que dice, perdón, acá, modelo 1, ¿dónde estoy corriendo el modelo 1? Perdón, ahí me perdí, ¿dónde está? Ah, me equivoqué. No es A o B, estoy haciendo otra cosa, perdón. Es ANOVA. Ya, que me perdí. Ya, ahora sí. Perdón, que estaba diciendo Ok, observen el ANOVA del modelo. El caso de la ANOVA me dice que el p-value es de 0.4. ¿Qué es lo que hace ANOVA? Es comparar los promedios de los dos. Y lo que me está indicando es que no existe una diferencia entre el promedio de las dos operadores. Eso es lo que significa este valor. Que el conocimiento básicamente del operador no puedo diferenciar entre los promedios de las dos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Hagamos rápidamente, y me queda nada, es decir, solamente para terminar y poder explicar el tema. ¿Qué tal si yo corro el modelo usando branch que tengo acá? Yo lo puse ahora aquí abajo están. Ustedes tienen el modelo 2.1, ¿sí? Y termino con esto, chicos. En lugar de usar los operadores, uso branch y calculo esto. Voy a calcular, por ejemplo, el sumario. El sumario, observen que ahora hay 3 branch y por lo tanto tengo el branch east, el branch west, básicamente lo que están acá, pero me queda uno que es branch center que se toma como referencia. ¿Cómo se entiende esto? Básicamente los dos efectivamente de alguna forma son significativos del modelo. ¿En qué sentido es significativo? Que si hay diferencias con la referencia que es centro. Es decir, estos dos lo hacen con mejor tiempo, un poquito mejor tiempo que el branch del centro,
¿Por qué? Porque es el tiempo restado menos algo, el tiempo promedio que se demora la rama o el branch, el centro, respecto a ellos dos. Y ambos son significativos. Ambos son significativos. Si corro la ANOVA de ese modelo, me da un p-value de 16. Es decir, efectivamente, el conocimiento del branch implica diferentes valores promedio para los tiempos. Ya, me pasé un minuto, chicos. Espero que se haya entendido la interpretación. En la próxima clase trabajamos un poquitito más los temas de mezclar variables categóricas, variables, digamos, todo mezclado, bueno, variables continuas y generar un modelo completo para distintos casos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro, profe. Todo claro, ok. Ya, repito, tienen que irse de acá sabiendo cómo interpretar los modelos, ya que R lo va a calcular todo, es importantísimo que ustedes hagan una explicación correcta de que ese modelo funciona. ¿Ok? Bien, entonces chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. No sé si será el jueves porque creo que está suspendida, pero tendría que ser la próxima semana. Eso. ¿Ya? ¿Ok? Y Dale. en esta semana les enviaré la nota. Chao, profe. Está bien. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Gracias. Chao, chao.